Hola, buenas tardes. Vamos a continuar con el tema de derivadas por fórmulas. Vamos a iniciar. La primera fórmula que vamos a considerar es la derivada, que es este operador, así se escribe, la derivada de una constante, que va a ser representada por la letra C. La derivada de una constante nos da 0. Vamos a poner ejemplos de eso. Pensemos que la función de x sea igual a 8. 8 es una constante, lo que quiere decir que la derivada, si aplicamos el operador derivada en el lado izquierdo, pues tenemos que aplicar el operador derivada en el lado derecho. Y aquí, en esta ocasión, pues lógicamente aquí lo que vemos es que la derivada nos va a quedar la notación de esta manera. Nos va a quedar la derivada de f de x con respecto a x, a la variable x, y por fórmula, la derivada de una constante, que es la fórmula número 1 que estamos viendo, pues esto va a ser igual a 0. Si tomamos otro ejemplo, donde nosotros tenemos que y igual a e, donde e es una constante que vale aproximadamente 2.71, 81, 82 y más dígitos, pues nosotros aquí, pondríamos el operador derivada en el lado izquierdo y el operador derivada en el lado derecho. Y aquí pondríamos la derivada de y aquí sería la derivada de e, donde e es una constante, por lo que nos va a quedar así. La derivada de y con respecto a x, pues va a ser la derivada de una constante con respecto a una variable, sería 0. Esa sería la primera fórmula. La segunda fórmula que vamos a visualizar el día de hoy es si aplicamos el operador derivada de una con respecto a x de una variable y la variable es x, vamos a poner aquí, la variable es x, la derivada de una variable con respecto a sí misma nos da 1. Esa es la fórmula número 2. Vamos a ver cómo, vamos a poner unos ejemplos. Si ponemos f de x igual a x. Por lo tanto, la derivada de f de x con respecto a x, este es el operador, aplicamos el lado izquierdo, aplicamos el operador del lado derecho, la derivada nos va a quedar así, derivada de f de x con respecto a x, la derivada de una variable, que es en este caso x con respecto a sí misma, nos va a dar 1. Esa sería la respuesta. Vamos a ver la fórmula número 3. La fórmula número 3 nos dice que la derivada con respecto a una variable, de la variable a una potencia, en este caso sería x a la n, va a ser la potencia por la variable a la potencia menos 1. Esa sería la fórmula número 3. Vamos a poner ejemplos. Vamos a poner este ejemplo. Vamos a pensar que f de x es igual a x cúbica. Por lo tanto, aquí nos va a quedar la derivada de f de x con respecto a x, aplicando el operador lado izquierdo, pues tengo que aplicar el operador del lado derecho. Y aquí vamos a visualizar que es x cúbica, donde nosotros visualizamos que el 3 viene siendo n, por lo que aplicando la fórmula de la derivada, nos va a quedar n, en este caso n es 3, por x a la 3 menos 1. Esto nos va a quedar 3x cuadrada. ¿Qué quiere decir esto? Que la derivada de f de x con respecto a x nos va a dar 3x cuadrada. Lo podemos aquí ir expresando en cada uno de estos y nos va a quedar de esta forma. Ahora, donde la potencia o el exponente, pues no necesariamente debe ser un número entero, debemos de entender que no necesariamente puede ser un número entero.
Vamos a poner otros ejemplos de esta fórmula número 3. Entonces, aquí podemos pensar de la siguiente manera. Vamos a poner que la función f de x es igual a x a la 1 medio. Entonces, aquí nosotros nos va a quedar, si aplicamos el operador derivada en el lado izquierdo y luego aplicamos el mismo operador derivada en el lado derecho, entonces aquí nos va a quedar de la siguiente manera. Nos va a quedar la derivada de f de x con respecto a x. Aplicamos la fórmula donde en este caso n es 1 medio. Nos va a quedar 1 medio, es esta n, por x a la 1 medio menos 1. ¿Cuánto nos da esto? Pues lógicamente esto, 1 medio menos 1, nos da menos 1 medio. Entonces así nos puede quedar. Pero en matemáticas, las exponentes no nos gusta que nos quede con signos negativos. Por lo tanto, lo podemos pasar como denominador, bajarlo, para que al bajarlo, el exponente pasa de manera positiva. Y esto también lo podemos expresar como 1 entre 2 raíz de x. Nos vemos en un siguiente video para seguir con las fórmulas de derivadas.